La pluma del oficial se quedó suspendida en el aire sobre el talonario de multas. Sus ojos se clavaron en la caja de cartón maltrecha en la plataforma de su camioneta. Dentro, un pastel de cumpleaños deforme con letras temblorosas deletreaba el nombre de un niño. Los dedos de Rachel se apretaron alrededor de su pluma. Si no estuvieras casado y tuvieras un hijo, dijo con voz cortante como cristales rotos, juraría que estás inventando alguna historia para evitar una multa. Trevor, con el cuello de la camisa deshilachado y los nudillos blancos contra el volante, la miró con ojos que no habían visto el sueño en días. El sudor le recorría lentamente la mandíbula a pesar del aire fresco de la mañana. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada, excepto un suspiro que sonó a rendición. A 5 kilómetros de distancia, en una habitación de hospital pintada del color de viejas esperanzas, un niño pequeño con tubos que monitoreaban un corazón moribundo miraba el reloj por centésima vez. Su padre se lo había prometido. Rachel no sabía nada de esto todavía. No sabía que en menos de una hora estaría en esa habitación del hospital viendo a Trevor cortar ese pastel torcido rodeado de niños a quienes solo les quedaba esperanza. No sabía que su placa se convertiría en lo más pesado que jamás había cargado. Lo que sucedió después la obligaría a elegir entre la ley que juró defender y la lucha desesperada de un padre por la vida de su hijo. Las manos de Trevor cayeron del volante a su regazo, donde se entrelazaron como intentaban estrangularse. El sol de la mañana caía a plomo sobre el estacionamiento del supermercado, convirtiendo el asfalto en un lago de calor reluciente. Rachel estaba de pie junto a su camioneta, con una mano apoyada en su cinturón de servicio y la otra aferrada al talonario de multas como si fuera un escudo entre ella y la historia que aquel hombre estaba a punto de contar. Las había oído todas. La abuela, corriendo al hospital, el empleado que llegaba tarde a su turno, el estudiante con un examen. Todos tenían una excusa. Todos creían que su emergencia era lo suficientemente especial como para saltarse las normas. Pero algo en la forma en que Trevor miraba aquella caja de cartón la hizo detenerse. Sus ojos reflejaban el cansancio propio de quien carga con un peso demasiado grande para una sola persona. Rachel había visto esa mirada antes, años atrás, en su propio espejo, cuando su padre trabajaba en 3 empleos para que ella pudiera seguir estudiando después de que su madre los abandonara. Sacudió la cabeza para alejar el recuerdo. La compasión era un lujo que los policías no se podían permitir. En el momento en que te creías todas las historias de Saab, era el momento en que dejabas de hacer tu trabajo. No intento escaquearme de nada, dijo Trevor finalmente, con la voz áspera como lija sobre madera. Sé que aparqué ilegalmente. Sé que la multa es de $150. Sé que no puedo pagarla. La miró, y Rachel vio algo en su rostro que le oprimió el pecho. No era ira ni resentimiento. Era aceptación. La clase de aceptación que nace de haber sido derribado tantas veces que dejas de intentar levantarte. Pero mi hijo cumple 8 años hoy y está en el hospital, y le prometí que le traería un pastel de cumpleaños. La pluma de Rachel se cernía sobre el talonario de multas. Las palabras que él había dicho flotaban en el aire entre ellos como humo. Podía poner la multa e irse. Sería lo más fácil del mundo. O podía hacer preguntas. Podía indagar más. Podía abrir una puerta que tal vez la llevara a un lugar al que no quería ir. Distancia profesional. Eso era lo que le habían enseñado en la academia. Mantener las emociones al margen. Hacer el trabajo. Irse a casa. Repetir. ¿Dónde está su madre? La pregunta salió antes de que Rachel pudiera detenerla. Inmediatamente se arrepintió. Demasiado personal. Demasiado involucrada. Pero a Trevor no pareció importarle. Su rostro se suavizó por un momento y Rachel vio el fantasma de una sonrisa cruzar sus labios antes de desaparecer como rocío matutino bajo el sol.
Linda falleció hace 18 meses, dijo Trevor en voz baja. Cáncer. Luchó durante 2 años, pero al final, su voz se apagó, sus dedos buscando el gastado anillo de bodas que aún rodeaba su dedo. Bailey, mi hijo, lo tomó muy mal. El año pasado, en su cumpleaños, ni siquiera salió de su habitación. Este año, pensé que tal vez si lo hacía especial, si le mostraba que la vida continúa, que aún podemos celebrar. La voz de Trevor se quebró como hielo rompiéndose bajo presión. Rachel sintió algo cambiar dentro de ella. Se dijo a sí misma que era indigestión por el café que había tomado en el desayuno. Pero sabía que no era así. Había construido muros alrededor de su corazón precisamente por esta razón. En el momento en que dejas que el dolor de alguien se convierta en tu dolor, dejas de ser eficaz. Dejas de ser la oficial que la ciudad necesitaba que fueras. Debería poner la multa. Debería irse. Debería mantener los límites que la mantenían a salvo. Demuéstralo, se oyó decir Rachel. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, a la defensiva, como si intentara protegerse de su propia compasión. Muéstrame pruebas. ¿Dónde está el hospital? ¿Qué le pasa a tu hijo? Porque llevo 6 años en este trabajo y he aprendido que la gente es capaz de decir cualquier cosa para evitar las consecuencias. La expresión de Trevor se ensombreció, pero no replicó. Sacó su teléfono con la mano. La pantalla del móvil temblaba ligeramente mientras Trevor pasaba las fotos con la soltura de un padre que vivía en los recuerdos digitales de su hijo. Giró la pantalla hacia Rachel. La primera foto era de una boda. Trevor parecía más joven, más feliz, de pie junto a una mujer de ojos amables y una sonrisa radiante. La siguiente foto era un programa funerario. Linda Hayes, amada, esposa y madre. Luego vinieron las fotos del hospital. Un niño pequeño con brazos delgados y piel pálida, sonriendo con valentía a pesar de los tubos y cables que lo conectaban a las máquinas que pitaban y zumbaban con precisión mecánica. Bailey tiene tetralogía de Fallot, explicó Trevor. Su voz adquirió el tono clínico de alguien que había repetido términos médicos tantas veces que ya no podían aterrorizar. Es una cardiopatía congénita. Ya le han operado 3 veces, pero ninguna ha tenido éxito completo. Necesita una más, una importante, con un especialista de Boston. Cuesta $85,000. El seguro no cubre el importe total. Me faltan $52,000. Rachel miró fijamente las fotos en la pantalla. El niño Bailey tenía los ojos de su padre. Pero donde Trevor reflejaba agotamiento y derrota, Bailey tenía algo más. Esperanza. La clase de esperanza que los niños llevaban como antorchas en la oscuridad, creyendo que los adultos podían arreglarlo todo. Que las promesas significaban algo. Que siempre llegaría el mañana. Rachel sintió un nudo en la garganta. Tragó saliva con dificultad, reprimiendo la emoción que amenazaba con resquebrajar su fachada profesional. ¿Qué hospital?, preguntó Rachel, con la voz apenas audible. No sabía por qué preguntaba. No sabía qué diferencia supondría, pero algo la impulsaba hacia adelante, como la corriente de un río que la arrastraba hacia rápidos que no podía ver, pero cuyo murmullo oía a lo lejos. Hospital Infantil Memorial, ala de cardiología pediátrica, habitación 304. Trevor recitó la información como coordenadas grabadas a fuego en su memoria por la repetición y el miedo. La fiesta empieza al mediodía. Hice el pastel anoche después de mi turno de seguridad. Trabajo de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Luego duermo 3 horas. Después hago repartos de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Luego paso tiempo con Bailey. Y vuelta a empezar. Sus palabras salieron atropelladamente, como si las hubiera estado reprimiendo durante tanto tiempo. Finalmente, rompieron el dique. Rachel cerró su talonario de citaciones. Miró a Trevor. Lo miró fijamente.
el cuello deshilachado, que había sido cuidadosamente remendado con puntadas desiguales. Las botas de trabajo que eran más cinta adhesiva que cuero. Los callos en sus manos que hablaban de un trabajo interminable. Las ojeras que contaban historias de noches contando centavos y rezando a partes iguales. Este no era un estafador intentando evadir una multa de estacionamiento. Era un hombre ahogándose a cámara lenta, intentando desesperadamente mantener la cabeza fuera del agua el tiempo suficiente para salvar a su hijo. «Sube a mi patrulla», dijo Rachel de repente. Sus palabras la sorprendieron tanto como a Trevor. Sus ojos se abrieron de par en par y por un instante vio el miedo reflejado en su rostro. «No te voy a arrestar», añadió rápidamente. «Te llevo al hospital, a tu camioneta. La remolcaré a la comisaría. Puedes recogerla después. Pero ahora mismo, vamos a asegurarnos de que llegues a esa fiesta de cumpleaños a tiempo». Trevor se quedó paralizado en su asiento, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Por qué harías eso?», preguntó, con la voz cargada de sospecha y esperanza a partes iguales. «No me conoces. No me debes nada». Rachel pensó en su padre, que volvía a casa a medianoche después de su segundo trabajo, con las manos agrietadas y sangrando de lavar platos en el restaurante del centro. Pensó en el policía que lo había llevado a casa una noche cuando su coche se averió, que se había negado a multarlo aunque su matrícula estuviera caducada. Pensó en los pequeños gestos de bondad que habían mantenido a su familia a flote cuando el mundo intentó hundirlos. Pensó en la placa que llevaba y en lo que significaba. Proteger y servir, no solo imponer la ley y castigar. Porque crecí viendo a mi padre matarse a trabajar después de que mi madre se fuera. Rachel pronunció esas palabras que salían de lo más profundo de su ser, un lugar que solía mantener oculto. Crecí preguntándome por qué la gente no veía lo mucho que se esforzaba. Porque el sistema lo castigaba por ser pobre. Porque la bondad estaba reservada para quienes no la necesitaban. Porque me hice policía para ayudar a la gente, no para hacerles la vida más difícil. Y porque ese pastel se está derritiendo en la caja de tu camioneta. Tu hijo te está esperando. Hizo una pausa, y luego añadió en voz baja, y porque puedo. Los ojos de Trevor se llenaron de lágrimas. Se las secó rápidamente con el dorso de la mano, asintiendo 1, 2 veces, incapaz de hablar. Salió de su camioneta, tomó la caja de cartón con su preciado contenido y siguió a Rachel hasta su patrulla. Ella pidió una grúa por radio, dando instrucciones para que llevaran el vehículo de Trevor al depósito, pero sin cobrar ninguna tarifa. Su supervisor tendría preguntas más tarde. Ella se encargaría de eso cuando llegara el momento. Llegó. El trayecto hasta el hospital infantil duró 12 minutos entre el tráfico matutino. Rachel encendió las luces, pero no la sirena, abriéndose paso entre los coches con una precisión casi ensayada. Trevor iba sentado en el asiento trasero, con la tarta cuidadosamente equilibrada en su regazo, la mirada fija en ella como si fuera a desaparecer si apartaba la vista. Ninguno de los dos habló. El silencio era denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que entendían que algunos momentos son demasiado intensos para expresarlos con palabras. Llegaron a la entrada del hospital a las 11:47. Trevor salió del coche, aún sujetando la tarta como si fuera de cristal. Se volvió hacia Rachel, abriendo y cerrando la boca mientras buscaba las palabras adecuadas para el momento. Un simple «gracias» parecía insuficiente. «Me ha salvado la vida» parecía demasiado dramático. Al final, asintió con la cabeza y Rachel le devolvió el gesto, y se entendieron a la perfección. «Habitación 304», dijo Trevor. «Si quieres». «Quiero decir, no tienes que hacerlo», dijo, pero su frase quedó en suspenso, dejando la invitación incompleta en el aire. Rachel debería haberse marchado. Debería haber regresado a su patrulla, redactado sus informes y atendido la siguiente llamada. Eso era lo que decía el manual.
Eso era lo que exigía el entrenamiento. Pero Rachel había pasado los últimos 6 años siguiendo el manual al pie de la letra, y estaba cansada de vivir en blanco y negro cuando el mundo existía a todo color. Aparcó su patrulla y siguió a Trevor al hospital. La planta de cardiología pediátrica olía a antiséptico y limón artificial, una combinación que intentaba, sin éxito, enmascarar el olor subyacente a enfermedad y miedo. Trevor la guió por un pasillo adornado con dibujos infantiles pegados a las paredes, figuras de palitos tomadas de la mano bajo cielos de arcoíris, casas con chimeneas humeantes, familias que solo existían en lápices de colores y esperanza. La habitación 304 estaba al final del pasillo, con la puerta ligeramente entreabierta. Trevor la abrió y Rachel lo siguió. No estaba preparada para lo que vio. Bailey era más pequeño de lo que había esperado por las fotos. Su delgado cuerpo casi se perdía en la cama del hospital. Unos tubos iban de sus brazos a soportes de suero, y cables lo conectaban a monitores que mostraban sus signos vitales, en números verdes brillantes. Pero no estaba solo. Otros 4 niños ocupaban la habitación. Algunos en camas, otros en sillas de ruedas, todos con la misma bata de hospital. Todos marcados por la enfermedad, de maneras visibles e invisibles. Papá. La voz de Bailey era débil, pero llena de alegría. Su rostro se iluminó como un amanecer, despuntando sobre las montañas. Viniste. Trajiste el pastel. Los otros niños se animaron, girando sus rostros hacia la puerta con expresiones que mezclaban curiosidad y anhelo. Rachel lo entendió. De inmediato. Trevor no solo había hecho un pastel para su hijo. Había hecho suficiente para todos. Trevor colocó la caja de cartón sobre la mesa con ruedas junto a la cama de Bailey y sacó con cuidado el pastel. Era torcido e imperfecto, con el glaseado que se había derretido un poco durante el trayecto, convirtiendo las decoraciones en remolinos abstractos de color. Pero para los niños en esa habitación, era lo más hermoso que habían visto en semanas, tal vez meses, tal vez más. «Feliz cumpleaños, campeón», dijo Trevor suavemente, inclinándose para besar la frente de Bailey. 8 años. Eres prácticamente un anciano. Bailey soltó una risita, un sonido que parecía demasiado fuerte para su pequeño cuerpo. Enfermo. Trevor se enderezó y miró a los demás niños de la habitación. Espero que todos tengan hambre. Tenemos mucho para compartir. Una enfermera apareció en la puerta, una joven con ojos cansados y una sonrisa que luchaba contra el peso de trabajar en un lugar donde los niños sufrían. Vio el pastel y comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. «Traeré platos y tenedores», dijo en voz baja, desapareciendo de nuevo en el pasillo antes de que nadie pudiera detenerla. Rachel se quedó cerca de la puerta, sintiéndose como una intrusa en aquel momento de íntima alegría. Trevor la miró, y ella vio gratitud en sus ojos mezclada con algo más. Orgullo, tal vez, o victimización. «Verás», parecía decir su expresión, «esto es lo que corría a proteger. Por esto las reglas no importaban. Por esto, algunas cosas son más importantes que las infracciones de estacionamiento y las leyes de tránsito». La enfermera regresó con los suministros, y Trevor comenzó a cortar el pastel con el cuchillo de plástico que ella había traído. Sus manos estaban firmes a pesar de todo, moviéndose con la paciencia de un padre que había realizado este ritual innumerables veces en circunstancias más sanas. Le dio a Bailey el primer trozo, un trozo de la esquina con glaseado extra, justo como le gustaba a su hijo. Luego distribuyó rebanadas a los demás niños, asegurándose de que cada uno recibiera una parte igual. Rachel observó a una niña pequeña, sin pelo salvo el de su plato, con ambas manos como si recibiera la comunión. Observó a un niño que no debía de tener más de 5 años dar un mordisco y cerrar los ojos con deleite. Observó a Trevor moverse entre las camas como un pastor gentil.
Su agotamiento, momentáneamente olvidado en el simple acto de llevar dulzura a un lugar diseñado para aliviar el dolor. Bailey miró a su padre con. Sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de sus oídos. Papá, dijo en voz baja. La señora Patterson. Preguntó dónde estaba mamá. Le dije, mamá nos está viendo desde el cielo. Está bien. Su voz denotaba un temblor de incertidumbre, como si temiera haber dicho algo incorrecto. El rostro de Trevor se contrajo por un instante antes de recomponerse. Se sentó en el borde de la cama de Bailey, y su mano encontró a la de su hijo, sosteniéndola con delicadeza. Así es, hijo. Mamá nos está viendo, y está muy orgullosa de ti. Está orgullosa de tu valentía, de tu bondad, de cómo sonríes incluso en los momentos difíciles. Te amaba más que a nada en el mundo. Los dos te amamos. Una niña en silla de ruedas, de unos 9 o 10 años, intervino, su voz atravesando la emoción como un rayo de luz en la niebla. Señor Hayes, ¿es usted panadero? Esto está realmente bueno. Trevor rió, una risa que denotaba alivio y genuina diversión. No, cariño. Soy guardia de seguridad y repartidor. Pero aprendí a hornear. Con videos de YouTube. Cuando uno desea algo con suficiente fuerza, encuentra la manera de conseguirlo. Rachel sintió que algo se rompía en su interior. No como cristales rotos, sino como hielo derritiéndose bajo el sol de primavera. Había pasado 6 años construyendo muros para protegerse del dolor ajeno. Se había convencido de que la distancia profesional era sinónimo de fortaleza. Pero allí, en esa habitación del hospital, viendo a un padre que no tenía nada compartir todo lo que tenía, viendo a niños enfermos, sonreír y reír con un pastel ligeramente derretido, se dio cuenta de su error. La distancia no era fortaleza. Era solo miedo con placa. Dio un paso al frente, se quitó la gorra de patrulla y se la metió bajo el brazo. Bailey, dijo con voz suave. Feliz cumpleaños. Tu papá me habló mucho de ti en el camino. Dice que eres la persona más fuerte que conoce. Bailey la miró con curiosidad y un toque de timidez. ¿Eres policía? Rachel asintió. Sí, y quiero que sepas algo. Tu papá es un héroe. Trabaja más duro que nadie que haya conocido. Todo para asegurarse de que tengas lo que necesitas. Tienes mucha suerte de tenerlo. El pecho de Bailey se hinchó de orgullo, sus delgados hombros se enderezaron a pesar de los tubos y cables. Lo sé, dijo simplemente. Papá es el mejor. Siempre cumple sus promesas. Prometió traer pastel, y lo hizo. La sencillez del gesto impactó a Rachel como un golpe físico. En el mundo de Bailey, las promesas importaban. Las palabras tenían peso. Se suponía que los adultos debían cumplir lo que decían. Pensó en todas las promesas que había visto rotas en sus años de servicio. Todos los padres que desaparecieron. Todas las madres que optaron por las drogas. Por sus hijos. Todas las fallas del sistema. Que dejaron a personas como Trevor y Bailey desamparadas. Un médico apareció en la puerta. Un hombre de unos 50 años, con canas y ojos bondadosos. Que habían visto demasiado sufrimiento. Observó la escena. El pastel, las caras sonrientes de los niños, Trevor de pie entre ellos como un ángel guardián con sus botas de trabajo gastadas, y algo en su expresión se suavizó. Veo que estamos de fiesta, dijo, con una voz cálida a pesar de su tono profesional. Trevor se irguió inmediatamente a la defensiva. Lo siento, doctor. Sé que no es exactamente el protocolo, pero el médico levantó una mano, interrumpiéndolo a mitad de la frase. Está bien, señor Hayes. De hecho, está más que bien. Estos niños necesitan momentos como este. La medicina tiene sus límites. A veces, la alegría es el mejor tratamiento que podemos ofrecer. Se acercó a la cama de Bailey,
revisando los monitores con eficiencia propia de la práctica. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Campeón? Bailey tragó un bocado de pastel antes de responder. Bien, doctor Patterson. Me duele un poco el pecho, pero no mucho. Y papá trajo pastel. Así que eso lo mejora todo. El doctor sonrió, pero Rachel vio preocupación en sus ojos. Le hizo un gesto a Trevor para que saliera al pasillo. Rachel vio como el rostro de Trevor palidecía, como sus hombros se tensaban con la anticipación de malas noticias. Había visto esa mirada antes en los rostros de personas que habían recibido tantos golpes. Siempre estaban preparados para el siguiente. No debería haberlo seguido al pasillo. No era asunto suyo. No era su caso. Pero sus pies se movieron de todos modos, llevándola hacia la conversación como una polilla atraída por la llama. Se mantuvo lo suficientemente lejos para darles privacidad, pero lo suficientemente cerca para oír las palabras del doctor Patterson resonar por el estéril pasillo. Recibí los últimos resultados de las pruebas esta mañana, decía el doctor, con voz baja y seria. La función cardíaca de Bailey está deteriorándose más rápido de lo previsto. Si no realizamos la cirugía en las próximas 8 semanas, no estoy seguro de que tengamos otra oportunidad. Su corazón no será lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la operación. Trevor se apoyó contra la pared como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. 8 semanas, repitió con voz hueca. Necesito $52,000 en 8 semanas. El doctor Patterson le puso una mano en el hombro a Trevor. He enviado solicitudes a todas las fundaciones benéficas que conozco. Me he puesto en contacto con compañías farmacéuticas, proveedores de equipos médicos, todos, que puedan ayudar, pero estas cosas llevan tiempo, y el tiempo es algo que nos falta. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, lo siento, Trevor. Ojalá tuviera mejores noticias. Ojalá pudiera hacer la cirugía gratis, pero la junta del hospital, las aseguradoras, el sistema, todo es más grande que cualquiera de nosotros. Rachel vio a Trevor deslizarse por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Vio cómo sus hombros temblaban con sollozos silenciosos que claramente intentaba reprimir. Vio a un hombre quebrarse bajo un peso que nadie debería cargar solo. Y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Dio un paso al frente, sus botas resonando suavemente sobre el suelo de linóleo. Ambos hombres la miraron al acercarse. Trevor se secó rápidamente los ojos, avergonzado de ser sorprendido en un momento tan vulnerable. La expresión de la doctora Patterson era neutral, esperando a ver qué quería la policía, probablemente esperando que les pidiera que se movieran, que despejaran el pasillo, que mantuvieran la paz y el orden del hospital. Quiero ayudar, dijo Rachel. Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía por dentro. Díganme qué hay que hacer. Díganme cómo podemos hacer que esto funcione. Trevor la miró con los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio. Ya me ayudaste. Me trajiste a tiempo. Me diste. Le costó encontrar las palabras. Me diste dignidad. Me viste. Eso es más de lo que hace la mayoría. Pero Rachel negó con la cabeza. No es suficiente. Que hayas llegado a tiempo no salva a tu hijo. Necesitamos hacer más. Se volvió hacia el doctor Patterson. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué pasa si hacemos pública esta historia? ¿Y si la gente supiera por lo que está pasando esta familia? El doctor reflexionó sobre su pregunta con atención, con expresión pensativa. Las campañas en redes sociales pueden ser poderosas, admitió. Hemos visto familias recaudar grandes sumas de dinero mediante financiación colectiva cuando sus historias conmueven a la gente, pero es impredecible. A veces funciona, a veces no. Y siempre existe el riesgo de invadir la privacidad, de convertir la tragedia de alguien en entretenimiento. Trevor se levantó lentamente, apoyándose en la pared. No puedo pedirle a desconocidos que salven a mi hijo. No está bien. No es su responsabilidad.
Su voz denotaba la terquedad de un hombre que había pasado su vida creyendo que aceptar ayuda era lo mismo que admitir la derrota. Rachel comprendía esa terquedad. La había heredado de su padre, quien había rechazado los cupones de alimentos, incluso cuando no tenían nada en el refrigerador más que ketchup y leche caducada. El orgullo podía abrigarte cuando no tenías nada más. Pero también podía matarte. O peor aún, podía matar a las personas que amabas mientras observabas impotente tras los muros que tú mismo habías construido. No se trata de pedir, dijo Rachel con firmeza. Se trata de que la gente vea lo que está pasando. No eres débil por necesitar ayuda, Trevor. Eres humano. Y los humanos no estamos diseñados para sobrevivir solos. Somos animales sociales. Somos seres comunitarios. Todo el sistema está roto cuando una persona tiene que trabajar en 3 empleos. Solo para mantener con vida a su hijo enfermo. Eso no es un fracaso personal. Es un fracaso social. Y la única manera de solucionarlo es haciendo que la gente lo vea. La doctora Patterson asintió lentamente. Tiene razón. Cuanta más gente entienda. Como el sistema médico falla a familias como la tuya, más presión habrá para que haya un cambio. Tu historia importa, Trevor. No, solo para Bailey, sino para todas las familias que vengan después. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Es una amiga mía que trabaja en una organización sin ánimo de lucro de defensa de la salud. Ha ayudado a otras familias a afrontar situaciones como esta. Puede guiarte en la recaudación de fondos, en las solicitudes de subvenciones, en todo el proceso. Pero solo si estás dispuesto. Trevor tomó la tarjeta con un temblor. Dedos. Lo miró fijamente como si estuviera escrito en un idioma que no entendía. Rachel observó las emociones reflejadas en su rostro. Esperanza y miedo, desesperación y orgullo, amor y agotamiento, todo mezclado hasta convertirse en algo nuevo. Algo parecido a la rendición. No la rendición ante la derrota, sino la rendición de alguien que finalmente acepta que la lucha es demasiado grande para ganarla solo. De acuerdo, susurró Trevor. De acuerdo, dime qué hacer. Rachel sintió un alivio que la inundó como agua fresca. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas. Primero, documentamos todo: historiales médicos, facturas, horarios de trabajo, todo lo que muestre a qué te enfrentas. Luego, elaboramos un mensaje que cuente tu historia sin explotarla. Hacemos que la gente entienda que esto no se trata de la tragedia de una familia. Se trata de un padre que está haciendo todo bien y aún así pierde porque el sistema está fundamentalmente roto. Pasaron los siguientes 20 minutos en ese pasillo trazando un plan mientras se oía la risa de los niños. Se desvió. De la habitación 304. El doctor Patterson aportó contactos y documentación médica. Trevor proporcionó registros financieros que mostraban la diferencia entre sus ingresos y sus deudas. Rachel se ofreció a escribir la publicación inicial para usar su plataforma como oficial de policía y así darle credibilidad y alcance a la historia. Cuando finalmente regresaron a la habitación de Bailey, la fiesta estaba terminando. Solo quedaban migas del pastel. Los niños se veían cansados pero felices, con restos de glaseado en sus rostros y sonrisas sinceras. Bailey vio a su padre e inmediatamente sintió que algo había cambiado. «Papá, ¿estás bien?» Trevor cruzó la habitación y se sentó junto a su hijo, tomando la pequeña mano de Bailey y la suya, más grande y callosa. «Estoy bien, hijo. Mejor. Qué bien. He estado tratando de librar nuestras batallas solo, pero acabo de darme cuenta de algo importante. Tenemos gente de nuestro lado. Tenemos ayuda». La mirada de Bailey se dirigió a Rachel, que estaba cerca de la puerta. «La oficial Rachel está ayudando». Trevor asintió. «Sí. Y el doctor Patterson y muchas otras personas que aún no conocemos. A veces, ser fuerte significa dejar que otros sean fuertes por ti». Se inclinó y besó la frente de Bailey.
¿Sabes qué? Pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro, y eso nunca va a cambiar. Te lo prometo. Rachel sintió que le ardían los ojos por las lágrimas que no había derramado. Se giró, fingiendo consultar algo en su radio. Una enfermera pasó por allí y le dirigió una mirada cómplice, una pequeña sonrisa que decía: he visto llorar a policías duros antes. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Rachel asintió en agradecimiento y se concentró en recomponerse. Tenía trabajo que hacer, una historia que escribir, una comunidad que movilizar. Pasó el resto de su turno pensando en cómo contar la historia de Trevor sin convertirla en una historia de pobreza o una tragedia inspiradora. Tenía que ser honesta, pero no desesperanzadora. Tenía que mostrar la lucha sin reducir a Trevor a su sufrimiento. Para cuando llegó a casa esa noche, había redactado y borrado una docena de versiones de la publicación. Nada le convencía. Todo le parecía demasiado manipulador o demasiado frío. Finalmente, a las 2 de la madrugada, sentada a la mesa de su cocina con un café frío y el peso del día sobre sus hombros, Rachel escribió la verdad. Escribió sobre la multa de estacionamiento que casi le puso. Escribió sobre el pastel de cumpleaños derritiéndose en la caja de la camioneta. Escribió sobre la sonrisa de Bailey y el agotamiento de Trevor, y sobre cómo el sistema de salud aplastaba a la gente buena bajo el peso de decisiones imposibles. Escribió sobre lo que significa servir y proteger, y cómo a veces eso implicaba romper las propias reglas. Lo publicó en el foro comunitario local antes de que pudiera arrepentirse. Luego lo publicó en sus redes sociales personales, aunque eso violaba las normas del departamento sobre el mantenimiento de los límites profesionales. Después lo reenvió a todos los medios de comunicación de la ciudad, pidiéndoles que consideraran cubrir la historia de Trevor. Luego apagó el teléfono e intentó dormir. Aunque dormir parecía imposible con la adrenalina, la esperanza y el miedo recorriéndole las venas a partes iguales. Cuando despertó 6 horas después, su teléfono estaba repleto de notificaciones. La publicación se había compartido 3000 veces. La gente comentaba, prometía dinero, ofrecía apoyo, compartía sus propias historias de bancarrota médica y sistemas deficientes. Una estación de noticias local quería entrevistar a Trevor. Una fundación sin fines de lucro que financiaba cirugías pediátricas se había puesto en contacto. Un abogado ofreció servicios gratuitos para ayudar a navegar por el laberinto de la facturación médica. Rachel estaba sentada en la cama, leyendo las respuestas con lágrimas corriendo por sus mejillas. Así era como se veía una comunidad cuando funcionaba. Así era cuando las personas veían la humanidad de los demás en lugar de solo ver números, regulaciones y límites que no deberían existir. Pensó en el talonario de multas que aún estaba en su patrulla, en todas las multas que había puesto a lo largo de los años, en todas las veces que había elegido las reglas en lugar de la compasión porque pensaba que eso era lo que significaba ser una buena policía. Llamó a Trevor, con las manos temblando mientras marcaba. Contestó al segundo timbre, con la voz quebrada por la emoción. Rachel, no sé qué decir. Mi teléfono no ha parado de sonar. La gente está donando. Desconocidos me envían mensajes diciéndome que rezan por Bailey. El supermercado local quiere organizar una colecta de fondos. Un restaurante está organizando una cena benéfica. No puedo. No puedo. Su voz se quebró y Rachel lo oyó llorar desconsoladamente al otro lado de la línea. No tienes que decir nada, le dijo Rachel con dulzura. Solo deja que la gente ayude. Deja que vean lo que yo vi. Un padre que ama a su hijo más que a nada. Deja que entiendan que esto podría pasarnos a cualquiera. Todos estamos a una emergencia médica de tomar decisiones imposibles. Tu historia está ayudando a la gente a darse cuenta de eso. Hizo una pausa y luego añadió, ¿cómo está Bailey? Está bien, dijo Trevor, con la voz más firme. Está durmiendo ahora mismo. El doctor Patterson dice que la avalancha de apoyo está ayudando a su recuperación. Algo tiene que ver con que la esperanza es medicina para el alma.
No sé si eso es ciencia de verdad o solo palabras de consuelo, pero lo aceptaré de cualquier manera. Se quedó callado un momento. Él dijo: Rachel, salvaste la vida de mi hijo. Lo sabes, ¿verdad? No solo por llevarme al hospital, por vernos, por negarte a apartar la mirada. Rachel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Aún no hemos terminado. Todavía tenemos que conseguirle esa cirugía a Bailey. Pero lo vamos a lograr juntos. Hablaron unos minutos más sobre la logística y los próximos pasos antes de colgar. Rachel se duchó, se puso el uniforme y se dirigió a la comisaría para su turno. Esperaba que la llamaran a la oficina de su supervisor. Esperaba una sanción disciplinaria por usar su posición para abogar por un civil. Estaba preparada para defender sus acciones, preparada para aceptar las consecuencias si fuera necesario. Pero cuando entró en la comisaría, su sargento la recibió con una sonrisa en lugar de una reprimenda. Agente Martínez, dijo, usando su apellido con esa formalidad que solía preceder a las malas noticias. He estado recibiendo llamadas toda la mañana. El alcalde quiere reunirse contigo. El jefe de policía quiere hablar sobre iniciativas de alcance comunitario. Al parecer, les has recordado a las personas lo que realmente significa proteger y servir. Le entregó una taza de café y asintió hacia su oficina. Vamos, hablemos de cómo convertimos este momento en un movimiento. Las siguientes 6 semanas transcurrieron a toda velocidad. La campaña de financiación colectiva recaudó $30.000 solo en la primera semana. Los negocios locales aportaron otros $15.000 a través de diversos eventos de recaudación de fondos. Una Fundación Nacional de Salud Pediátrica, que había visto la cobertura mediática, se ofreció a cubrir los $7.000 restantes como parte de su misión de ayudar a familias en crisis. Para la quinta semana, tenían suficiente dinero, no solo para la cirugía de Bailey, sino también para un pequeño fondo de emergencia que le permitirá a Trevor reducir sus horas de trabajo durante la recuperación de su hijo. La cirugía estaba programada para un martes por la mañana a principios de otoño. Rachel se tomó un día libre para estar en el hospital con Trevor. Se había convertido en parte de sus vidas de una manera que nunca anticipó, pasando por el hospital varias veces a la semana, llevando café para Trevor y pequeños regalos para Bailey. Cómics, juegos de rompecabezas. Cualquier cosa para que la habitación del hospital se sintiera menos como una prisión y más como un lugar donde se sanaba. La mañana de la cirugía, Rachel llegó al hospital a las 5 de la mañana y encontró a Trevor ya en la sala de espera, con aspecto de no haber dormido en días. Probablemente no había dormido. Se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente estando presente de la manera que más importaba cuando las palabras fallaban. Esperaron durante las 6 horas más largas de la vida de Trevor mientras los cirujanos en otra sala trabajaban para reparar el corazón roto de su hijo. Cuando el doctor Patterson finalmente salió del ala quirúrgica, aún con su uniforme, su rostro agotado pero sonriendo, Trevor se levantó tan rápido que casi tira la silla. «Está bien», dijo el médico antes de que Trevor pudiera preguntar. La cirugía fue un éxito. El corazón de Bailey funciona con normalidad por primera vez en su vida. Necesitará tiempo para recuperarse, y habrá citas de seguimiento y fisioterapia, pero va a vivir una vida normal. Va a crecer. Va a tener el futuro por el que tanto luchaste. Trevor se derrumbó en los brazos de Rachel, sollozando de un alivio tan profundo que parecía sacudir todo su cuerpo. Ella lo abrazó. A este hombre que había conocido hacía apenas unas semanas por una multa de estacionamiento, a este desconocido que se había convertido en familia a través de la lucha compartida y una esperanza inquebrantable. A su alrededor, las enfermeras y otras familias en la sala de espera sonreían y se secaban las lágrimas, reconociendo el momento por lo que era. Una victoria arrebatada de las garras de la derrota.
La vida eligiendo persistir a pesar de todo lo que intentaba extinguirla. Bailey pasó 2 semanas en el hospital recuperándose de la cirugía. La cicatriz en su pecho era larga y de aspecto agresivo, pero representaba la curación en lugar de daño. Trevor pidió licencia en sus 3 trabajos, utilizando el fondo de emergencia para cubrir los gastos, mientras se centraba por completo en la recuperación de su hijo. Rachel lo visitaba a diario, llevándole tareas del colegio de Bailey y manteniéndolo al tanto de el continuo apoyo de la comunidad que había surgido a raíz de su historia. El día en que Bailey recibió el alta, el personal del hospital se alineó en el pasillo para aplaudir mientras Trevor llevaba a su hijo en silla de ruedas hacia la salida. Bailey saludó como una celebridad, con una sonrisa tan radiante que iluminaba todo el edificio. Rachel caminaba a su lado, ya sin uniforme, vestida de civil, simplemente una amiga despidiéndolos. En la entrada del hospital, Trevor se detuvo y se giró hacia ella. «He estado pensando en algo», dijo con voz seria. «Aquel día en el aparcamiento, cuando estabas poniendo la multa, dijiste, si no estuvieras casada y con un hijo, juraría que estabas publicando alguna historia sobre Saab. Me dolió mucho. Pensé que no podías verme en absoluto». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Pero ahora entiendo lo que realmente querías decir. Te estabas protegiendo. Habías sufrido heridas por parte de personas que se aprovecharon de tu bondad. Habías aprendido a mantener las defensas en alto porque era la única forma de sobrevivir. Entiendo tu trabajo. Lo entiendo. De verdad que sí». Rachel sintió un nudo en la garganta por la emoción. «Me equivoqué al juzgarte antes de conocer tu historia. Casi dejé que mi cinismo nos robara a ambos algo importante. Casi elegí las reglas en lugar de hacer lo correcto». Bajó la mirada hacia Bailey, quien observaba su conversación con interés. «Tu padre me enseñó que a veces romper las reglas es lo más noble que se puede hacer. A veces la compasión requiere valentía». Bailey extendió la mano y tomó la de Rachel. «Ahora eres parte de nuestra familia, ¿verdad? Papá dice que eres el ángel que mamá nos envió». Rachel se arrodilló para estar a la altura de los ojos del chico que había cambiado su vida tanto como ella la de él. «No soy ningún ángel, cariño. Solo soy una persona que aprendió que ser fuerte no significa enfrentar todo solo. Significa dejar entrar a la gente cuando se ofrece a ayudar a sobrellevar la carga». Trevor ayudó a Bailey a subir al coche que la recaudación de fondos de la comunidad le había ayudado a reparar. Se alejaron del hospital hacia un futuro que parecía imposible apenas unas semanas antes. Rachel se quedó en el estacionamiento del hospital, viéndolos partir, sintiéndose más ligera que en años. Pensó en el talonario de multas de su patrulla. Pensó en todas las multas que pondría en los próximos meses y años. Pensó en cómo abordaría cada una de forma diferente ahora, con más curiosidad y menos prejuicios, con más compasión y menos rigidez en el cumplimiento de normas que no tenían en cuenta la complejidad humana. Su teléfono vibró con un mensaje de su sargento. «La cadena de noticias quiere hacer un reportaje sobre el milagro de Bailey. ¿Te interesa?» Rachel sonrió y respondió con una sola palabra: «Por supuesto». Porque este no era solo el milagro de Bailey. Era el de todos. Era la prueba de que las comunidades podían unirse cuando se les daba la oportunidad. Era la evidencia de que el sistema podía ser desafiado y, a veces incluso vencido. Era la esperanza en acción. 3 meses después, un sábado por la tarde, a finales de otoño, Rachel asistió al primer partido de fútbol de Bailey. Trevor lo había inscrito en una liga comunitaria. Y a pesar de las advertencias del Dr. Patterson de ir despacio, Bailey insistió en jugar. No era el niño más rápido en la cancha. Se cansaba más rápido que sus compañeros, pero jugaba con pura alegría, corriendo, riendo y viviendo la vida que su padre tanto se había esforzado por preservar. Después del partido,
Mientras los niños se agolpaban alrededor de los jugos y las rodajas de naranja, Trevor se acercó a Rachel. «Me han ofrecido un nuevo trabajo», dijo. «Coordinador de extensión comunitaria para una organización sin fines de lucro que ayuda a familias a sobrellevar emergencias médicas. Buscan a alguien que entienda lo que se siente desde adentro. Alguien que pueda mirar a la gente a los ojos y decir, yo también he pasado por eso, y hay una salida». Sus ojos brillaban con orgullo y determinación. «Voy a aceptarlo. Un trabajo, horario fijo, seguro médico que realmente cubre lo necesario. Voy a ayudar a otras familias a evitar lo que nosotros pasamos». Rachel sintió que su corazón se llenaba de orgullo por este hombre que transformaba el dolor en propósito. «Es perfecto, Trevor. Vas a cambiar muchas vidas». Vio a Bailey marcar un gol. Lo vio levantar el puño en el aire y correr hacia su padre para celebrar. «Está prosperando. Gracias a ti», dijo Trevor en voz baja. «Porque elegiste la compasión en lugar del protocolo. Porque viste más allá de tus prejuicios y decidiste ayudar. Nunca podré pagarte eso». Rachel negó con la cabeza. «Ya lo has hecho. Me recordaste por qué. Se hizo policía en primer lugar. No para hacer cumplir las reglas, sino para proteger a la gente. No para mantener el orden, sino para impartir justicia. Me devolviste mi propósito». Estaban juntos en la banda, viendo jugar a Bailey, viéndolo vivir. A su alrededor, otros padres vitoreaban y charlaban, completamente ajenos al milagro que presenciaban. Un niño que debería haber muerto corría, reía y era gloriosamente, maravillosamente ordinario. Un padre que se estaba ahogando ahora estaba de pie en tierra firme, listo para rescatar a otros del agua. Un agente de policía que casi había dejado que el cinismo destruyera su compasión había aprendido que las reglas estaban hechas para servir a la gente, no al revés. El sol estaba bajo en el cielo otoñal, tiñendo todo de dorado. Bailey marcó otro gol y corrió hacia la banda, lanzándose a los brazos de su padre. Trevor lo atrapó fácilmente, haciéndolo girar mientras Bailey reía con una alegría pura y sencilla. Rachel guardó el momento en su memoria. Sabía que había vuelto a él en los días difíciles, cuando el trabajo amenazaba con hacerle olvidar por qué lo había elegido. Al terminar el partido, las familias recogían sus cosas. Bailey corrió hacia Rachel y la abrazó por la cintura. «Gracias por venir, agente Rachel. ¿Viste mis goles?» Rachel le revolvió el pelo con cariño. «Los vi. Estuviste increíble. Tu madre estaría muy orgullosa». Bailey la miró con ojos serios. «Creo que te envió para ayudarnos. Papá dice que a veces los ángeles parecen personas normales para que no nos asustemos. Pero no te tenía miedo, ni siquiera cuando llevabas el uniforme de policía». Rachel parpadeó para contener las lágrimas, sin atreverse a hablar. Trevor se acercó y le puso la mano en el hombro a su hijo. «Vamos, campeón. Te llevo a casa para cenar. Necesitas reponer fuerzas después de tanto correr». Caminaron juntos hacia el estacionamiento. Esta improbable familia, forjada no por la sangre, sino por la crisis y la compasión. Al llegar a sus autos, Trevor se volvió una vez más. «Oye, Rachel, esa multa que ibas a ponerme ese día, creo que habría sido la más cara, $50. Nunca la pagué porque me habría costado mucho más que dinero. Me habría costado la esperanza». Rachel sonrió, sintiendo la verdad de sus palabras calar hondo. «Menos mal que soy pésima para seguir las reglas». Subió a su auto y condujo a casa, pensando en el camino que los había llevado a todos a ese momento. Una multa de estacionamiento que se convirtió en una misión de rescate. Un pastel de cumpleaños que se convirtió en un catalizador para el cambio. Un solo acto de compasión que se extendió hasta tocar decenas de vidas. Esa noche, Rachel estaba sentada a la mesa de su cocina escribiendo en su diario algo que había empezado a hacer desde que conoció a Trevor y Bailey. Escribió sobre la diferencia entre justicia y misericordia, sobre cómo no eran opuestas,
sino aliadas en la creación de un mundo en el que valiera la pena vivir. Escribió sobre lo fácil que es esconderse tras las normas cuando interactuar con la humanidad parece demasiado peligroso. Escribió sobre el precio de la compasión y el precio aún mayor de negarla. Su teléfono vibró con una foto de Trevor Bailey dormido en su cama, con su camiseta de fútbol puesta. Un trofeo aferrado en una mano, incluso dormido. El pie de foto decía: gracias a ti, tenemos mañanas. Gracias por vernos. Rachel guardó la foto en una carpeta que había creado llamada ¿Por qué hago este trabajo? En los días en que el sistema parecía irreparablemente roto, cuando el cinismo amenazaba con consumirla, miraba esa carpeta y recordaba. Recordaría a un padre que tenía 3 trabajos y hacía pasteles de cumpleaños deformes. Recordaría a un niño con un corazón débil que, aún así, sonreía. Recordaría que a veces lo más importante que un policía puede hacer es dejar de lado las multas y abrazar la humanidad. La ciudad seguía girando, indiferente a las historias individuales de lucha y salvación. Pero dentro de esa indiferencia, persistían destellos de luz. Comunidades que elegían apoyarse mutuamente. Desconocidos que se convirtieron en familia a través de una crisis compartida. Policías que recordaban que la placa era para proteger, no para castigar. Padres que libraron batallas imposibles con solo amor como arma. Niños que sobrevivieron contra todo pronóstico y crecieron para contar sus historias. Esa noche, Rachel se acostó sintiendo algo que no había sentido en años. Paz. No la paz de tenerlo todo resuelto, sino la paz de saber que, cuando se enfrentó a la elección entre las reglas y la compasión, había elegido bien. Había elegido ver. Había elegido ayudar. Había decidido romper sus propias normas al servicio de algo más grande que el protocolo. Y al hacerlo, no solo había ayudado a salvar la vida de Bailey, sino también el espíritu de Trevor y, tal vez incluso su propia alma. A la mañana siguiente, se puso el uniforme y volvió al trabajo. Habría más controles de tráfico, más multas, más normas que hacer cumplir. Pero ahora llevaba consigo la certeza de que detrás de cada infracción había una historia humana, y que su trabajo no era castigar, sino comprender, no juzgar, sino servir. Guardaba el recuerdo de una multa de aparcamiento que no había puesto, y del milagro que le siguió. Y en algún lugar de la ciudad, Bailey despertó en su cama, con el pecho latiendo al compás de un corazón fuerte y sano. Vivo para ver un nuevo día porque un agente de policía eligió la compasión por encima del protocolo. Y el amor de un padre demostró ser más fuerte que un sistema imposible. La historia no terminó ahí. Se extendió como una onda expansiva, alcanzando a otras familias, inspirando otros actos de bondad, recordando a la gente que el mundo nos rompe a todos tarde o temprano, pero que podemos elegir reconstruirnos mutuamente. Eso es lo que significa comunidad. Eso es lo que realmente significa proteger y servir. No se trata de mantener el orden a cualquier precio, sino de crear un espacio para que los seres humanos sean imperfectos, complejos y necesiten compasión. Rachel lo entendió ahora como nunca antes, y llevó consigo esa comprensión cada día, convirtiéndola en acción. Una interacción a la vez, una persona a la vez, un momento de compasión a la vez. El estacionamiento donde todo comenzó permaneció intacto. Seguía albergando autos estacionados ilegalmente. Seguía siendo un lugar donde se rompían las reglas a diario. Pero Rachel nunca lo volvió a ver de la misma manera. Lo vio como el lugar donde aprendió la lección más importante de su carrera. Que a veces el mayor acto de un agente de la ley es saber cuándo dejar la pluma y cargar con la carga de alguien. Ese es el milagro del que nadie habla. Esa es la revolución que se produce con un pequeño acto de bondad. A la vez. Así es como el mundo cambia. No a través de grandes gestos, sino a través de un policía que prefirió llevar a un padre a la fiesta de cumpleaños de su hijo en lugar de multarlo. A través de
Comunidades que eligen la conexión en lugar de la indiferencia. A través de seres humanos que se niegan a dejar que los sistemas aplasten a las personas atrapadas en sus engranajes. Y así la historia continúa, transmitiéndose de persona a persona como una antorcha en la oscuridad. Un recordatorio de que todos estamos conectados por nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de gracia, nuestra esperanza desesperada. Que cuando nos estamos ahogando, alguien nos lanzará un salvavidas en lugar de un manual de instrucciones. Rachel se convirtió en esa persona. Trevor se convirtió en esa persona. Bailey, al crecer, también se convertiría en esa persona. Y la onda expansiva se extendió, tocando vidas que jamás conocerían. Cambiando un mundo que necesitaba desesperadamente un cambio. Un acto de compasión en